Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Camaradas, muy buenas tardes. Son varios los asuntos que vamos a informar. Entonces voy a comenzar sobre lo que se está informando ya de las reuniones que se han venido celebrando, particularmente esta última, el día de ayer, con el SAE. Quiero decir de entrada que yo juzgo que estas reuniones están arrojando resultados, que es lo que más nos debe de importar, y que estos resultados son la conjunción de un trabajo organizado en donde participan diversos miembros de la dirección del sindicato que tienen competencia en estos asuntos frente al SAE. Participa, por supuesto, la Comisión de Trabajo del Grupo de Jubilados y un servidor a partir del acto que convocamos el día 3 de marzo. Esto no hay que olvidarlo, compañeros. No es porque un servidor haya convocado ese mitin, no, sino porque marca la ruta para abordar problemas. Si uno quiere llegar con fuerza en una negociación frente a cualquier adversario, en este caso el SAE, el gobierno, etcétera, hay que llegar mostrando músculo, y el músculo son todos ustedes, compañeros. No vale un representante, por mejor vestido que se presente, si no se advierte de parte de las autoridades que atrás de él hay un respaldo de toda una organización. Y esto, más allá de las particularidades y de la temporalidad de los cargos, debe ser algo que no podemos perder de vista bajo ninguna circunstancia. Por supuesto, cada uno de los que participó va a dar su opinión. Yo solamente quiero puntualizar algunos asuntos. Sobre la cuestión esta de las cartas designatarias, quedó muy firme la demanda del sindicato de que a la brevedad posible se nos dé respuesta a la propuesta que ya presentó nuestro sindicato de carta designataria, que ni más ni menos es con fundamento en lo que establece nuestro contrato colectivo de trabajo. Y por lo mismo, lo que tenemos que hacer durante este periodo, que va de aquí a la próxima reunión, que será el 21 de abril, es mantenernos vigilantes. Hay que estar de manera permanente en las oficinas de atención abierta del SAE, me refiero a Portales, me refiero a las doctores, básicamente, a efecto de que ningún compañero lo enganchen en la trampa del SAE, porque le reclamamos, y le reclamamos en buen tono, quiere decir de manera razonada, que la carta designataria es el equivalente a un testamento, ni más ni menos. Pero por supuesto, en los años en que nace este derecho, era bastante caro, y lo sigue siendo, que cada uno de nosotros acuda a un notario a presentar su testamento. Por supuesto, ese derecho no está vencido, y entonces el sindicato en aquellos años resolvió que era mejor establecer este derecho a través de cartas designatarias, que son un equivalente contractual a lo que afuera se conoce como un testamento ante notario público. Y como cualquier documento de esta naturaleza, la soberanía de quien emite una decisión para el reparto de un patrimonio a su muerte, por supuesto, es una decisión soberana, y le reclamamos al SAE que esté presionando a nuestros compañeros cuando acuden a cualquier trámite. Dice el licenciado Carlos Maldonado, no hay presión, dice, pero si el jubilado que se presenta lo solicita, nosotros lo atendemos. Le dije, no es así. Ustedes colocan gente, en ocasiones algunas edecanes, a ver quién se engancha, y les ofrecen y ejercen, por supuesto, presión para que ese jubilado ceda
ante esa pretensión del SAI. Entonces dijeron ellos que eso ya no va a volver a suceder, pero yo les creo poco. Y por lo mismo lo que estoy recomendando es de que ejerzamos una vigilancia constante cuando algún compañero acuda a hacer algún trámite inevitable. En este caso hablo básicamente de la supervivencia, pero no se reduce a eso, ante las oficinas del SAI. Por el otro lado dicen ellos, bueno, suspendemos mientras tanto el formato que han venido manejando, que ni siquiera le llaman carta designataria, es un bill seguro de vida, así le dan ese manejo conceptual, que por supuesto nada tiene que ver con nuestro contrato colectivo de trabajo. La propuesta ya la entregó el sindicato a través de nuestro secretario de Actas y Acuerdos, ya está debidamente presentada con acuse de recibo, y sobre lo que fuimos fue que nos dieran ya una fecha, que establezcan un plazo perentorio para darnos, como lo tenemos aceptado en minuta, su análisis, sus comentarios en relación a esta solicitud. Sobre la cuestión de las fechas, en la reunión que tuvimos anterior a esta última del día de ayer, yo utilicé esto que estoy señalando, la figura del testamento, y le dije, mire, usted no recibe o anula las cartas designatarias cuando traen una fecha posterior a octubre del 2009. ¿Por qué? Porque según ustedes no pueden aceptar las actuales porque se estarían reconociendo como patrón sustituto. Les dije, miren, ya no se metan en ese problema, ya hay un laudo firme sancionado por la Suprema Corte de Justicia, el tema no está ahí. Digo, entonces, ¿por qué esa negativa? Y planteé el asunto del testamento. Le dije, por ejemplo, un testamento, vamos a suponer que ninguno de nosotros ni llena la carta designataria aquí, ni la llena ese formato de seguro de vida del SAI, pero deja un testamento. Se quedaron con el ojo cuadrado y me dijeron, bueno, lo vamos a consultar con el área jurídica. Ya regresó este licenciado y la respuesta es no, dice, un testamento es imbatible. Dije, ¿importa mucho la fecha, que sea antes o después del octubre del 2009? Dice, no, porque es la voluntad soberana de alguien que plenamente se identifica ante un notario público, que da fe pública, que acredita que es y que dispone a su antojo de los bienes que tenga. Me acuerdo mucho, pero no les puse ese ejemplo, de una señora que hace ya algunos años, estoy hablando del siglo pasado, le dejó en su testamento toda su fortuna a unos gatos, y la casa está por aquí cerca, y si ustedes se dan una vuelta y siguen los gatos, esa fue su decisión y se respeta plenamente. Entonces me contesta el licenciado, que es el representante personal del otro licenciado Márquez, que es el segundo de abordo, después de Héctor Orozco, que es el mero del SAE. Me dice ese licenciado, no, pues no podemos rechazar un testamento. Le dije, exactamente. Y en el testamento está asentada la voluntad de un ciudadano o de un trabajador. Y en la carta designataria está asentada la voluntad de un jubilado, punto, eso es todo. Pero en esos casos, ya cuando se sienten acorralados, lo único que dicen es que lo vamos a consultar con Gobernación. Le dije, pero caray, ¿qué tiene que ver ya en esta materia Gobernación? Y entonces la sueltan y dice, es que no queremos dar elementos que acrediten la figura de patrón sustituto. Le dije, pues es que no están ustedes enterados de la nueva realidad que nos impusieron, violando la Constitución, con esa sentencia infame de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero finalmente quedaron emplazados y vamos a esperar de aquí al 21 de abril, que es la próxima reunión, porque nos tienen que dar una respuesta favorable. No hay de otra. Son de esas cosas en las que, porque más estiren la liga, no tienen salida, ¿sí? No tienen para dónde irse,
Antes aprovechaban que había un proceso jurídico, hoy ya no lo es. Esa parte está en firmes, elevado a la categoría de laudo, y no van a tener otra más que aceptar, conforme a contrato, la voluntad que cada uno de nosotros expresa en las cartas designatarias del sindicato, llenadas aquí en el Sindicato Mexicano de Electricistas, bajo los términos del contrato colectivo de trabajo. Bien. Sobre la cuestión de los formatos de ingresos, deducciones y saldos, que ya abordó mi compañero Carlos Marariño, quiero decirles que cuando iniciamos la discusión no estaba el ingeniero Rafael de Pina, que en realidad es el operador práctico de los jefes que tiene arriba, incluido el licenciado Carlos Maldonado, pero ya cuando llegó, pues prácticamente pidió una disculpa. Dijo que en efecto han cometido una serie de errores en los formatos. No se tenía ese problema, no se tenía. Hay compañeros que se han acercado a la prosecretaría, que nos han dado todos los archivos digitales de cómo se inició bajo un solo formato, un formato único, todo lo relativo a ingresos, percepciones, deducciones y saldos. Y pues ellos lo saben, ellos conservan esos archivos, y no había problemas en absoluto, porque aparece, y esa es la parte importante que quiero comentar, aparece o aparecía tal y como se establece en nuestro contrato colectivo de trabajo. Tengo aquí a la mano el contrato, en su cláusula 42, en su fracción segunda, que muchos van a recordar a la lectura, que dice recibos de pago. LIF proporcionará a sus trabajadores, adjunto al recibo de pago, un talón para la consulta y reclamación a que tengan derecho y en el que constarán los siguientes datos. Es decir, nos entregaban completo el papel, el cartoncito, firmábamos para recibir el dinero, entregábamos esa parte, el talón, y nos quedábamos con la otra parte, pero era un solo formato, frente y vuelta. ¿Y qué debería de tener conforme al contrato? El número de días del periodo de trabajo que comprende y su fecha y semana que correspondan. Y eso con el formato anterior se cumplía, se hablaba de una catorcena. El salario de nómina, y aquí en el formato anterior quedaba debidamente plasmado la cuota diaria de jubilación. 3. La percepción variable no es ya materia de un jubilado. 4. El importe y la duración del tiempo extraordinario trabajado no es materia de un jubilado, que más quisiéramos. 5. El importe semanal correspondiente al concepto de lavado, planchado y recocido de ropa que el trabajador hubiera generado por día laborado, no se aplica al recibo de un jubilado. 6. El concepto y monto de cada una de las percepciones y deducciones que se le hagan al trabajador. Aquí está. El concepto y monto de cada una de las percepciones y deducciones que se le hagan al trabajador. En el formato anterior venían claramente plasmadas. 7. El concepto y monto de cada uno de los descuentos que se le hagan al trabajador. Hace rato tuve la fortuna de platicar con la compañera contadora en Resistencia, la señora compañera Naní Soto, y me explicó parte de lo que estoy comentando, porque le preguntaba yo de los saldos, y me decía, hazlo un equivalente a los descuentos, al descuento que se hace por catorcena y al descuento que se acumula en suma o en resta a cada uno de los jubilados. Luego, 8. La cantidad neta resultante a favor del trabajador. La cantidad neta resultante es ni más ni menos que el saldo, y todo aparece en el mismo formato. Dice, el IF mantendrá actualizados los conceptos de percepciones, deducciones y descuentos, los cuales deberán estar clara, total y correctamente codificados en el talón para consulta e información del trabajador o jubilado. Y eso es lo que estamos haciendo, compañeros.
simplemente reclamar lo conducente en esta materia. Por eso decía yo que el contrato existe para los jubilados en tanto seamos vigilantes en su aplicación, en cuanto tengamos la voluntad y la organización para defender lo que es un derecho. Y eso es lo que estamos haciendo precisamente. Entonces, se comprometen que todo este desaseo lo enmiendan y va a aparecer de manera digital para la 14ª que se comienza a pagar a partir del próximo lunes 7 de abril. ¿Qué les pido, compañeros? Que seamos vigilantes. Lo hemos estado haciendo a lo largo de estos días, de estas 14enas. Se han acercado bastantes compañeros a decir, mira, me está saliendo así, ya lo abordamos, hacemos el análisis. Lo vamos a hacer entre todos para la próxima 14ena, entre todos, compañeros. ¿De qué se van a auxiliar? De lo que viene en la cláusula 42, en su fracción segunda, recibos de pago de nuestro contrato colectivo de trabajo. Aquí no vamos a inventar, vamos a la letra del derecho que tenemos en nuestro contrato colectivo de trabajo. Tenemos que verificar que esté bien nuestra cuota diaria de jubilación. ¿Qué quiere decir que esté bien? Bueno, ya lo señaló Magariño, en la próxima 14ena se nos paga ya con la nueva cuota diaria de jubilación, que incorpora el incremento que marca el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Aquí hago un comentario, porque me han hecho la pregunta del por qué en febrero. Bueno, si ustedes consultan, como lo hice, la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social señala estas dos condiciones, que los montos de pensiones, dicen ahí, y de jubilaciones se actualizarán en el mes de febrero de cada año conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y eso es lo que vamos a verificar, pero en el caso de nosotros tenemos que verificarlo también conforme a contrato. Es decir, no se nos aplica el 3.97 al monto que aparece como cuota diaria, no. Se aplica el contrato. ¿Qué significa eso? Que se deduce la parte correspondiente de percepciones o de derechos, de tal manera que queda la cuota diaria llana. Se le da el incremento y luego se le suman las prestaciones. Se incrementan las prestaciones en lo que corresponde. Y por supuesto, entonces no nos va a dar 3.97, nos va a dar 6.02, punto quién sabe qué. Pero ya ese decimal no cuenta, entonces consideren 6.02. Eso es lo que tenemos que checar. Tenemos que multiplicar, consíganse una pequeña calculadora, esa cuota diaria de jubilación, así verificada, la van a multiplicar por 14. Y luego le van a aplicar el factor correspondiente en percepciones, incluida la despensa. Y luego vienen las deducciones, de las que me estoy acordando ahorita de memoria. Tienen ustedes que aplicarle también el factor de descuento del 11% sobre ese total de 14ena para tener un acumulado 14enal que es retenido conforme a contrato el 11%. Y luego tienen ustedes que advertir que haya un saldo acumulado, es decir, no lo que en esa 14ena te quitan, sino la suma para este año a partir de lo que fue el cobro del ahorro pasado. A partir de ahí comienza una nueva suma y tiene que haber un saldo de esos descuentos, porque sobre ese total al final ustedes van a aplicar lo que marca el contrato, que se nos dará el 120% de lo que ahorramos con ese descuento del 11%. Bueno, perdón si no soy muy específico, estoy hablando muy de memoria de lo que viene en nuestro contrato colectivo de trabajo. Creo que en lo general estoy haciendo bien los comentarios. Lo mismo tienen que hacer para el caso de programa habitacional y de los otros conceptos de descuento. Y nos anuncian que ahí mismo va a aparecer la cantidad para los que ya aplicaron
a la cláusula 112 en cuanto al 25% de anticipo del seguro sindical. Entonces, entre todos vamos a revisar cada uno de todos estos conceptos: ingresos, percepciones, deducciones, descuentos y saldos. Y de esa manera, compañeros, estamos dándole vigencia a nuestro contrato y defendiendo nuestros derechos, porque yo no me trago el cuento de que fue un error de sistema. Luego tenían problemas de esta naturaleza para ver y medir la respuesta de todos y cada uno de nosotros, y la respuesta que hemos dado ha sido contundente, y vamos a verificar que así sea en el próximo formato a partir del día lunes 7 de abril. Sobre el tema de la forma 37, el licenciado Rafael de Pina, que es el operador en esta parte, en lo que hace a la atención de problemas de jubilados, reconoció el problema que le planteó con hechos concretos mi compañero Carlos Magariño. En efecto, vamos a procurar que a la brevedad podamos presentar por lo menos unos 5 o 10 casos, de tal manera que se acredite debidamente el reclamo del sindicato. Y se comprometieron que van a analizar este asunto en el área fiscal y nos van a adelantar una probable respuesta el próximo viernes, este viernes 4 de abril. Sobre la cláusula 95, el compromiso del SAI es que nos va a entregar un listado digitalizado como el que nos entregaron ya hace 2 años, que incluye el número de trabajador, en una de las columnas el nombre o los nombres completos, en otra columna el primer apellido, en la siguiente el segundo apellido, luego el tabulador, que es la cuota diaria de jubilación durante todo este periodo. Y después, como lo hicieron hace 2 años a solicitud del sindicato, le van a poner una S de acreditado a aquel compañero que haya aplicado a la cláusula 95 y una X o tacha al compañero jubilado que no lo haya aplicado. También vamos a hacer la revisión sobre todo de los que no han aplicado. Hace 2 años eran alrededor de 2.400 compañeros jubilados que no habían aplicado a la cláusula 95, y una vez que tengamos esta información actualizada, porque ha habido muchos compañeros que han acudido a presentar su solicitud aquí en la Secretaría de Jubilados, una vez que hagamos ese barrido, vamos a hacer una campaña entre todos para que ningún compañero jubilado se quede sin aplicación de la cláusula 95. Acuérdense, un derecho que no se atrofia porque se va olvidando y al rato se avienta al descuido. No va a ser el caso de nosotros. Sobre la cláusula 112 y el anticipo del 25% del seguro sindical, le señalamos a las autoridades del SAE que hasta el día de ayer habíamos entregado más de 400 solicitudes, que estas solicitudes las comenzamos a documentar en el mes de octubre del año pasado, y que conforme al contrato que marca que se pagará cuando se llena este requisito de 45 días de anticipación, que se pagará entre el 16 de marzo y el 31 de mayo, le requerimos ya que nos dé la primera fecha. Nos van a dar esa primera fecha, que debe de incluir a los que solicitaron en el mes de octubre, para que comience a aplicarse también la parte relativa de la cláusula 112 en su fracción tercera, que es el anticipo del 25% de seguro sindical. No doy más información al respecto, ni la daré. Todo lo demás son datos ya personales. Los que están aquí aplicaron lo saben, los que aplicaron en el mes de octubre, les pido de favor que estén al pendiente, porque en breve tendremos ya las primeras fechas de cobro del anticipo del 25% de seguro sindical, y con ello también, compañeros, creo que es justo señalarlo, que también aporten, también alguna aportación a las arcas del sindicato que se requiere, como vamos a ver
Como vamos a ver más adelante, se requiere fortalecer las finanzas del Sindicato Mexicano de Electricistas. En cuanto a la salud precaria, y aquí incluyo a los compañeros que han hecho solicitudes, este viernes nos marcan las fechas, nos van a informar cuáles quedan resueltas y nos van a informar sobre los criterios médicos aplicables, de tal manera que en los casos que correspondan podamos subsanar o resolver omisiones o fallas en la presentación y acreditación de la salud, del estado médico de los compañeros que han hecho una solicitud del 25% conforme a los criterios que no son solamente salud precaria, tiene que ver también con la amputación de miembros, enfermedades terminales, etcétera, etcétera. Bien, esto en cuanto a lo que abordamos en el SAE, y hoy estamos dando un informe pormenorizado para que podamos apreciar de manera más detallada de qué tamaño son las reuniones que iniciamos en el SAE a partir de ese meeting del día 3 de marzo y estar todos pendientes para la próxima reunión que va a ser el día 21 de abril. Finalmente, compañeros, el tema que más nos preocupa a todos nosotros es el tema de la reinserción laboral. Ahorita vamos a abordar ese tema de para cuándo. Miren, la recomendación que les hago para que lo que voy a comentar no caiga simplemente en el vacío, se pierda en la memoria, es que le demos una revisada a las noticias del día de ayer y lo que aparece el día de hoy. En mi caso, consulté una entrevista en dos partes que el periódico El Universal le hace al secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell. ¿Qué tiene de relevante esta entrevista? Que es una entrevista larga. Tengo aquí a la vista 4 cuartillas. Es una entrevista de bastantes minutos. Nos dice una serie de cuestiones que tienen que ver con lo que se sigue discutiendo al margen del Congreso de la Unión. Prácticamente nos dice Pedro Joaquín Caldwell que tienen ya todo listo, pero que van a esperar el momento más oportuno para que salgan pronto, como acostumbran ellos, en fast track, las reformas privatizadoras que va a abarcar alrededor de unas 26 leyes secundarias, pero en lo más relevante para nosotros tiene que ver con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y tiene que ver con el Estatuto Orgánico de Comisión Federal de Electricidad. La otra parte de esta entrevista, que de cualquier manera hay que leer, aunque yo estoy haciendo comentarios en lo general, tiene que ver con la visión que el gobierno de Peña Nieto tiene de la fuerza de trabajo, tanto de petróleos como electricistas. Dicen ellos que se va a tener que hacer un esfuerzo muy enorme porque las transnacionales han comenzado a echar el ojo a cierto nivel de técnicos, de especialidades, tanto en materia de petróleo como en materia eléctrica. Esto es relevante, por supuesto que tiene que ver con lo que aquí hemos venido analizando en cuanto al carácter inevitable de la recuperación de nuestro trabajo, pero sin perder de vista cómo nos están visualizando. Es decir, están viendo la fuerza de trabajo petrolera y electricista simplemente como un botín, a ver quién se hace de los mejores técnicos, a ver quién se hace de los mejores trabajadores especializados en todo el proceso complejo de la prestación del servicio público de energía eléctrica, que va desde la generación, pasa por la transmisión, la potencia, la distribución y concluye en la comercialización. Hay que echarle un ojo. El otro tiene que ver con un hecho que aquí se ha comenzado a debatir y que tiene que ver con
la propuesta del sindicato en cuanto a recuperar fábricas y talleres. La noticia es también una entrevista que le hace el periódico Economista al que es presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN, que se queja. Bueno, primero aprobaron, primero casi bendicen a Peña Nieto por la reforma constitucional y ahora se quejan de que no se está respetando lo que debería respetarse, que son los contenidos nacionales en todo el proceso productivo, tanto en materia de petróleo como en materia eléctrica. Y para nosotros es relevante porque las áreas, primero de construcción y después de talleres, de tableros, de estructuras, nacieron en el marco de algo en lo cual nuestro sindicato fue pionero, es decir, evitar el contratismo, evitar el despilfarro, el uso en la aplicación de los recursos públicos y sobre todo buscar desarrollar una tecnología propia. A mí me consta porque cuando yo entré a trabajar en los años 70, recién se estaba organizando, primero pues era prácticamente una galerita de tableros y después fue la fábrica de tableros. Y aunque yo no pertenecía a la fábrica de tableros, yo estaba de Canchanchan, del ingeniero Staropolsky, me enviaban a entregar documentos a diferentes áreas, pues me daba la oportunidad de ver cómo se estaba trabajando ya en la sustitución de importaciones en el área de control, de medición de equipos en la fábrica de tableros. Eran excelentes, son excelentes trabajadores que luego fueron frenados porque primero iniciamos haciéndole una competencia, digámoslo así, infiel a las fábricas extranjeras en materia de equipo y control de energía, pero los compañeros eran muy vivos. Lo que se hacía era, se compraba algún equipo de aquellos y luego comenzaba la réplica. Primero la réplica resultaba más grande que el equipo comprado y después se iba perfeccionando y terminaban desarrollando, sobre todo en el campo, tecnología más de punta que la que nos estaban vendiendo. Eso fue tableros. Y también tuve la suerte, por lo mismo, de conocer cómo se implanta, cómo se inicia la fábrica de estructuras, primero en Tacuba y luego en Xochitl, en donde iniciamos en la competencia y terminamos controlando un buen mercado en cuanto a estructuras, etcétera, herrajes, etcétera, porque desarrollamos como fuerza de trabajo tecnología a partir de lo que había existente. Y esa es la razón básica frente a este reclamo de la CONCAMIN, del por qué estamos reclamando esas materias de trabajo, porque en ellas y en la generación está toda la posibilidad de que el asunto de la renacionalización pase de ser simplemente un discurso constitucional y se convierta en un hecho concreto, porque tú vas controlando, por supuesto, materia de trabajo. Eso es lo importante. Finalmente, el periódico, no muy conocido, pero creo que donde mejor está la nota, la pueden buscar ustedes en internet, se llama Frenan 4 artículos, leyes energéticas. Ahí el señor Luis Colín, que es el encargado de enlace legislativo de Petróleos Mexicanos, explica dónde está detenida supuestamente lo que ya tienen bien planchado, fundamentalmente entre el PRI y el PAN. Del PRD no tengo información. Y señala, lo leo, dice: Colín dijo que uno de los escenarios posibles es que el paquete legislativo se apruebe en el Senado antes de que termine el periodo ordinario de sesiones el 30 de abril y que se discuta en la Cámara de Diputados el periodo extraordinario o hasta el siguiente periodo que comience el 1 de septiembre. Bueno, no es así. Hay un plazo que vence el 19 de abril, aquí lo comentamos. Es el artículo segundo transitorio del decreto de modificación a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, en donde se le impone la obligación al Congreso de la Unión
de legislar en un plazo de 120 días que vence precisamente el 19 de abril. Estamos muy cerca de esa fecha. Y finalmente, para los que todavía alcancen a conseguirlo ahí en la esquina, no le estoy haciendo propaganda, simplemente me parece relevante lo que publicó el día de hoy el periódico El Economista. Voy a comentar algunas cuestiones de lo que aparece en su portada. Dice: concesiones para petróleo en puerta. Son concesiones, son permisos, son contratos, es una diversidad de relaciones comerciales que los vendepatrias han escogido para entregar lo que no les pertenece. Pero cuando digo concesiones es porque así está marcado en el decreto de modificación a la Constitución y porque así de manera descarada lo están manejando ante la opinión pública, ¿no?, pisoteando la obra y la memoria del presidente Lázaro Cárdenas. Dice aquí que esas modificaciones proponen transformar a la CFE en empresa productiva de Estado y eliminar el monopolio en generación y distribución. Bueno, eso ya lo sabíamos. Luego dice que Comisión Federal de Electricidad estará obligada a reinvertir las ganancias como lo determine el Consejo de Administración y sus comités. Luego es toda una sección del periódico, viene otra que se llama listas, primeras iniciativas de leyes energéticas. Aquí hablan de la ley reglamentaria en materia de petróleo y hablan de la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y el Estatuto Orgánico de Comisión Federal de Electricidad. En otra de las secciones señalan que de acuerdo al artículo 104 de la Ley de Hidrocarburos, las asignaciones, contratos, permisos a que se refiere esta ley no limitan el derecho del Estado a otorgar concesiones, licencias o permisos para la exploración y extracción de otros recursos, etcétera, etcétera. En la siguiente sección, esta ya es muy específica, dice: toma forma legislación. En la iniciativa de leyes secundarias en materia energética, el gobierno plantea un nuevo modelo para el sector. Y aquí me voy a ir más despacito. En la propuesta de ley de la CFE, el gobierno propone transformarla en empresa productiva del Estado y eliminar el monopolio en generación y distribución. La CFE, sus empresas productivas, no una sola, y sus filiales deberán de pagar un dividendo estatal anual en julio de cada año a la Secretaría de Hacienda con un reporte sobre su situación financiera, sus planes y perspectivas de inversión. Luego, la CFE, si obtiene ganancias, está obligada a reinvertirlas conforme lo determine el Consejo de Administración y sus comités. Luego viene una interesante. Dice: sus utilidades no pueden ser repartidas entre sus trabajadores. Señala: la iniciativa de la ley de la CFE la convierte en una empresa productiva de Estado mediante el Consejo de Coordinación del Sector Energético. Y concluye que la nueva ley de Comisión Federal de Electricidad cambia la Junta de Gobierno por un Consejo de Administración con comités de dirección, porque van a ser varias empresas, y con consejeros profesionales, de los cuales ya sabemos, buscan que sean de la iniciativa privada. Dice finalmente esta sección informativa del periódico El Economista, dice: además se le permite empresas productivas subsidiarias y empresas filiales que puedan perseguir la viabilidad económica, financiera, jurídica u operativa de un negocio específico. En el caso de la prestación del servicio público de transmisión y distribución de electricidad, pueden hacerlo incluso para un tercero. O sea que esa mentirilla de que iban a mantener por estratégico el control de la transmisión, pues ya se está cayendo a la luz de lo que se ha venido filtrando en algunos medios de circulación nacional. Dice: la CFE y sus empresas productivas deberán pagar un dividendo estatal, con eso ya lo comentamos, obligado a reinvertirlas, no habrá reparto de utilidades, habrá asociaciones, y ojo,
y tener más de 50% del capital social sin que se convierta en una entidad paraestatal. O sea, olvídense del organismo público descentralizado. Bueno, ahí está la información, compañeros. Juzgué oportuno darla a conocer. Luego algunos me critican porque dicen, es que toca temas que no le corresponden. Creo que a todos nos corresponde estar al pendientes del derrotero de la ruta en la cual nuestro sindicato va a alcanzar la reinserción laboral. ¿Cuál es la idea, compañeros? Estamos a escasos días de que vence el plazo. Como se demuestra por las notas que estoy comentando, hay un cabildeo muy fuerte y prácticamente están anunciando que ya hay consenso para una especie de fast track. De tal manera que en estos días es urgente, es fundamental que el sindicato alce, presione, empuje la propuesta de reinserción laboral en ambas cámaras, compañeros. Es urgente. Ya tienen en sus manos los coordinadores de las fracciones parlamentarias las propuestas del sindicato, ya las tienen. Pero ante la embestida de la patronal que va por lo suyo, el sindicato debe aposentarse nuevamente, presionar e impulsar, porque nosotros vamos por lo nuestro, que es la reinserción laboral. No hay tarea más urgente que esa, compañeros. No me quiero meter en otros temas, pero el asunto primordial, el asunto fundamental en estos momentos es concentrarnos en las propuestas de reinserción laboral. Después vamos a platicar de muchas otras cosas, compañeros. Pero ahorita es no distraernos en otras actividades que no sean estas, compañeros. Yo respeto mucho a los compañeros que hablan de organizarse políticamente. Tienen todo el derecho, siempre y cuando no presionen a una afiliación forzosa. Y lo digo porque lo sé. Y entonces la tarea de nosotros en este momento es concentrarnos en lo esencial. No sería conveniente que lleguemos al 19 de abril sin que esto se haya concretado. Pues esa es la idea, ese es el análisis, es el trabajo de un servidor a lo largo de este periodo mismo que seguiré haciendo. Aquí me verán antes y después del 14 de julio. Porque como se los he dicho, y para mí cuando digo algo es ser congruente con lo que se dice y con lo que se piensa, dejar de luchar es comenzar a morir. Aquí me verán, compañeros, a ver cómo le hacemos, pero aquí me verán. Y aquí al 14 de julio, y aquí me verán después si es necesario para alcanzar los propósitos del Sindicato Mexicano de Electricistas, al que debemos todo, compañeros. Y por lo mismo estamos obligados, moral, ética, política, ideológicamente, sindicalmente, a aportar nuestro mejor esfuerzo. Mucha atención, muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.